Buenas noches, amigos. Aquí estamos con esta serie de reavivamiento desde aquí de la sede de Amazing Facts en Sacramento, California. Saludos a todos los que nos están viendo en el país y en todo el mundo por medio de las redes sociales. Tuvimos que anoche fue visto el programa más de 100,000 veces. Personas que están en diferentes partes del mundo, que están viendo estos temas y compartiendo estos mensajes, porque necesitamos reavivamiento y reforma en nuestras vidas. Queremos darle gracias a aquellos que nos están enviando sus testimonios, cómo nos ha ayudado estos temas. Queremos que ustedes nos envíen sus mensajes sobre cómo les está bendiciendo. Aquí tengo uno de Sue que dice: gracias por compartir estos mensajes, estoy muy agradecidas. Cindy también dice: estoy agradecida por estos mensajes tan oportunos. Gracias, Cindy, por escribirnos. Y alguien que nos escribió desde la India y dice: hola, soy de la India. Iba por algunos momentos difíciles, pero gracias por esta semana de reavivamiento. Me trae esperanza y ánimo. Y esa es la meta de estos mensajes, de dar ánimo y apoyo. Así que queremos que nos envíen sus testimonios y cómo les ha ayudado estos temas. Esto es para inglés y español también. Antes de entrar al estudio, es importante empezar con la oración. Padre Santo, te damos gracias nuevamente por darnos la oportunidad de abrir tu palabra y estudiar. Necesitamos más de tu espíritu. Queremos reavivamiento y reforma en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra familia. Así que una vez más te pedimos que nos dirijas y que estés con nosotros en Sacramento y aquellos que están en todo el mundo, en todas partes, que puedan recibir una bendición clara de tu palabra, que se revela tu gracia, tu poder y que podamos recibirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pero quiero invitar al Pastor Doug para contestar algunas de sus preguntas. Pastor Doug, tenemos que recordarnos de mantener la distancia de 6 pies. Y Doug dice: yo tengo ya todo lo que tiene John. Estamos juntos todo el tiempo. Así que, pero gracias por las preguntas. Vamos a ir directamente al grano. Elaine pregunta: ¿siempre el perdón termina en reconciliación? Bueno, no necesariamente. ¿Quieres perdonar aunque ellos no te perdonen? Porque puedes estar muy dolido por tu misma amargura, por no perdonarlos a ellos. Entonces alguien dijo que si tratas de lastimar a otra persona, estás cavando 2 tumbas, la de ellos y la tuya. Así que perdónalos aunque ellos no quieran reconciliarte. Y después hay gente que te trataron mal, te aprovecharon. Tú puedes perdonarlos, pero no tienes que seguir poniéndote en una situación donde la persona siga abusando de ti. ¿Sabes? Lo dejas tranquilo, los perdonas, pero no tengas ninguna hostilidad ni malicia hacia ellos. Así que para que puedas tener paz. Quizás no tengas una relación continua, pero tienes paz. Otra pregunta de Rosa: ¿es verdad que los pecados públicos tienen que ser confesados públicamente y los pecados privados confesados en privado? Un ejemplo de eso: la mayoría de los pecados son privados entre tú y Dios. Nada en la Biblia nos dice que se supone que estés confesando tus pecados a un sacerdote. Escuché una historia sobre un sacerdote joven que estaba siendo adiestrado en cómo recibir confesiones, y él, después del primer día, un sacerdote más experimentado le dijo: mira, si alguien te divulga información mala, dile que se arrepientan, pero por favor no le digas wow, porque cada vez que le decían algo, él decía wow. Así que, pero nada, cuando confiesa tus pecados, confiésale a Dios. Pero hay algunos pecados que son públicos, y público puede decir que hay 2 o 3, como cuando Pedro negó a Jesús. Jesús le pidió frente a los apóstoles: si me amas, me amas, me amas. Y Pedro básicamente hizo una confesión pública. Hay otros ejemplos en la Biblia donde gente ha tenido que hacer confesiones públicas porque pecaron públicamente. David, yo sé que no le dijo a Natán, pero yo estoy seguro que tuvo que haber hecho algo público. Así que, y ora por discernimiento, cómo hacerlo también. ¿Cuál es la línea? ¿Cómo no irte demasiado y dar demasiada información?
Aquí hay otra pregunta que nos entró en línea. Si Dios va a intervenir si yo oro a Él o por mi hija adolescente. Pues yo sé que Dios quiere que seamos mediadores también por nuestros familiares y queridos y las personas. Moisés intervino por la nación de Israel. Abraham intervino por Lot y Dios le contestó. Noé, estoy seguro que oró por su familia. Ahora, tienes que estar pendientes que los individuos tienen libertad de conciencia. Dios no quiere que nadie perezca y sin embargo, a pesar de eso, van a tomar su propia decisión y no van a regresar a Dios. Así que sigue orando por ellos como el padre por los hijos. Así que sigue orando y para recibir la bendición. Otra pregunta. ¿Es una persona nacido en pecado? Y si sí, ¿cómo lo vence? Cuando dices nacer en pecado, todos nacemos con una herencia, unas tendencias heredadas, donde originalmente el ser humano, Dios lo creó para ser motivado completamente por amor, pero por culpa del pecado hemos sido distorsionados y ahora somos egoístas. Así que nacemos con una naturaleza egoísta. Así que el nuevo nacimiento es cuando Dios te da el Espíritu y empiezas a desarrollar la mente de Cristo. Las cosas que una vez detestabas te gustan y lo que una vez amabas detestas. Es una transformación del corazón. Así que, ¿quieres añadir algo ahí, pastor? Sí, de hecho, es un proceso día a día, no es un momento. Hay veces que la gente se desanima cuando oran y le piden al Señor que los cambie, pero el próximo día caen en lo mismo y todavía dicen, Dios no me contestó. No debes vivir tu vida de acuerdo a tus sentimientos, sino tienes que continuamente rendirte, entregarte a Dios, pidiéndole a Dios que el Espíritu haga la obra en nosotros. No te desanimes en la vida cristiana, porque en verdad a veces es un paso adelante y dos pasos para atrás, constantemente. A veces un paso adelante, tres para atrás, a veces también tres para adelante y uno para atrás. Así que sigue creciendo, sigue hacia adelante. Alguien envió una pregunta. ¿Cómo puedo conseguir un deseo más grande por Dios y aborrecer el pecado? Bueno, de eso hablamos aquí. Mientras más tiempo pasas tiempo mirando a Jesús, más tiempo lo vas a amar. Mientras más ves lo que Él pagó por ti, lo peor vas a sentirte por el pecado. La santidad de Dios, la santidad de Dios no va con el pecado, es como el aceite y el agua. Mi papá me dijo a mí que nunca me quería ver fumando. Yo sé que él lo sentía muy fuerte porque él era fumador. Así que yo empecé a fumar a los 13. Pero por alguna razón nunca fumé alrededor de mi papá. Algo de su presencia me quitó el deseo. Si estamos caminando con el Señor, nos da facilidad para mantener una vida de santidad. Pues cuando te apareces, te alejas de Dios, es que viene el problema. Una pregunta de Marcy. Si uno dice que es cristiano, pero le mientes a alguien, ¿debes decirle que mentiste? ¿Eso haría que se vea mal Dios? Cada vez que un cristiano haga algo, desobedece y no es buen testimonio, dice, no es mejor que yo no diga nada, porque después van a pensar menos de mí porque soy cristiano. Si alguien te pregunta por tu edad y tú le dices 39 y tú tienes 42 y tú todavía sabes esa persona, quizá deberías decirle la verdad sobre tu edad. Tienen vergüenza, pero dile. Pero no quieres irte sabiendo que deliberadamente hiciste una mentira, lo engañaste sin regresar a tratar de restaurar o de resolver ese problema, esa mentira. Así serás un buen testigo. Nicolás pregunta, ¿cómo puedo yo librarme de la culpa después de darme cuenta y confesar mis pecados? Bueno, cree lo que Dios promete. Recuerden la promesa en 1 de Juan capítulo 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Manteniendo ese principio, dice, si confesamos también y nos apartamos, tendremos misericordia. Así que no como la mafia, que van y le dan una donación y rezan 3 veces y después van y matan a 2 o 3. Ahí no hay remordimiento ni hay arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es apartarte del pecado, no solamente confesarlo. Así que si verdaderamente te arrepientes, te apartas y te acercas de Dios, te acercas a Dios. Quizás no te vas a olvidar de lo que hiciste, pero pon tu fe en que Dios te ha perdonado. Y las promesas de Dios dice que te va a perdonar. Así que puedes tener paz en eso. Aquí hay otra pregunta. Pregunta, si el cielo es un lugar perfecto y Lucifer estuvo ahí, y estuvo ahí con el deseo egoísta, ¿cómo fue que es posible que él estaba en la presencia perfecta de Dios? Bueno, Lucifer es quizás la evidencia más clara de que Dios le da libertad a todos sus seres creados. Dios no obliga a nadie a amarlo. Si lo obligas a amar, no es amor. Lucifer quiso amarse más así, era tan poderoso, bello, inteligente, que tuvo resentimiento que la gloria estaba en Jesús y no en él. Dios hizo a todos sus seres creados perfectos. Ezequiel 28 dice, eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que en ti se halló la iniquidad. El pecado es un misterio. Si lo pudieras explicar, no sería dejaría de ser misterio. Lucifer no pudo decir que Dios lo preprogramó para hacer pecado. Dios lo creó perfecto, pero él estaba libre para decidir si seguir y obedecer a Dios o no. Y claro, cada uno de nosotros tiene las mismas decisiones cada día. Podemos tomar decisiones a favor de Dios, que son buenas, que vindican el carácter de Dios, o podemos hacer decisiones que vayan en contra de la voluntad de Dios. Así que para esta serie de reavivamiento, queremos aprender a tomar buenas decisiones para Dios. Esta pregunta viene de 2 Corintios. ¿Qué significa estar ausente del cuerpo, pero presentes en el Señor? Déjame decir esa rápido. Lo dice como lo dice. Pablo está hablando de cuando no estás viviendo en la carne, sino estás viviendo el Espíritu. También está hablando de la muerte. Si un creyente muere, el próximo pensamiento consciente es la presencia de Dios. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, en el 4, que el Señor mismo descenderá del cielo con la voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que cuando tú mueres, hace, por ejemplo, 1000 años atrás, la próxima vez cuando resucita, ellos no se dan cuenta del lapso de tiempo. Y alguna gente dice, oh, yo estoy aquí, pero no sé lo que quiero hacer con la vida. Pero es que cuando la persona muere está durmiendo, ¿verdad? Pedro dice en Hechos capítulo 2 que David estaba en la tumba, ¿verdad? Y luego Pedro dice, David no ascendió al cielo. Bueno, David, que murió hace como 1000 años antes de Cristo, él durmió, quizás murió de alguna enfermedad, y el próximo pensamiento que tendrá es cuando se resucite. Y va a presentar, pero eso no ha ocurrido todavía, porque los muertos están durmiendo. Muchas gracias, Amanda, por llevarnos en esa canción. Me acuerdo la primera vez que escuché esa canción, estaba viajando, iba a Texas. Yo era un evangelista laico, prediqué en una iglesia bautista. El amigo mío y yo estábamos trabajando juntos y él y su esposa cantaron esa canción. Y estuvo tan bello, verdaderamente tocó mi corazón. Y eso es lo que estamos haciendo, familia. Estamos buscando el Espíritu de Dios durante esta semana de reavivamiento para acercarnos más a Dios y saber lo que significa tener ese corazón nuevo, experimentar esa conversión genuina. Cada uno de los temas que estamos explorando durante esta serie tiene que ver con los elementos de reavivamiento. Quiero recordarles que Amazing Facts no puede poner reavivamiento en el calendario. El reavivamiento es algo que Dios hace por medio de su Espíritu diariamente. Pero el fundamento del reavivamiento es orar, buscar a Dios, confesar su pecado y estudiar su palabra. Y eso es lo que vamos a hablar durante esta noche en nuestro tema, que tiene que ver con encontraron el libro. Y antes de ir a nuestros pasajes, quiero hacer una oración.
Padre Santo, pedimos que tú seas exaltado mientras abrimos tu palabra y que tú le des vida. Te pido que perdones los pecados de los instrumentos y que solamente podamos escuchar tu voz y la voz del Espíritu Santo. Que la voz del Espíritu Santo nos hable por medio de ella. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, esto es uno de mis temas favoritos en la Biblia, que habla sobre el rey Osías. Él era el mejor de los reyes de Judá, rey de Judá. Y él entra a su experiencia en el peor momento, uno de los peores momentos de la historia. Él es hijo del rey Manasés. El rey Manasés es uno de los peores y más malvados. Él era el más malvado de todos los reyes de Judá. Quizás el peor de Israel fue Acab. Pero Manasés fue tan lejos que él sacrificaba a sus hijos a los demonios. Aquí Osías nace en este reino que está espiritualmente caído, pero tiene un corazón para Dios. Y lo podemos leer. Donde vamos a ir esta noche es en 2 de Crónicas 34 y segunda de Reyes 22. Verdaderamente son paralelos. Algunos enfatizan algunos puntos y otros puntos. Yo estoy en 2 de Crónicas 34. Dice aquí que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y de 31 años. En el versículo 13, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. No estaba buscando a los dioses de Manasés, sino él está regresando a los dioses de David. Él sabe que es descendiente de David y que David era famoso por su devoción a Dios, y ese fue su héroe. Pero se apartaron de la Biblia. Así que Osías lo que estaba aprendiendo lo ha escuchado, pero tiene un corazón para Dios, tiene un anhelo de ser diferente, de ser santo. Y la Biblia promete que si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Así que cuando tiene 8 años, Él está buscando de Dios. En el año 12, cuando tiene como 20 años, empezó a limpiar a Judá de Jerusalén, de los lugares altos, de las imágenes de acero, de esculturas, imágenes, y derribando los altares de Baal. Quizás cuando era muy joven no había establecido suficiente poder para irse en contra de los líderes paganos en su nación. Así que ahora, cuando madura un poco más, saca más confianza y más fuerza, más valor. Y a medida que va buscando de Dios, dice en el año 18, versículo 8, así que tiene como 26 años ahora, cuando había limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Jocás, y los envió para limpiar el santuario, para restaurar el santuario. Lo habían abandonado. Este es el santuario de Salomón, grandioso fue. Así que recogen dinero, restauran. Vamos al versículo 14. Aquí es donde se pone interesante. Al sacar el dinero que habían sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilquías halló el libro de la ley del Señor dado por medio de Moisés. Y los esconden, ¿verdad?, para proteger y cuidar. Así que aquí unos sacerdotes habían escondido estos libros. Quizás eran los mismos originales que tenían. Es como si tú y yo nos encontráramos con la Declaración de la Independencia, la Constitución. Ese es el documento escrito por Moisés mismo. Así que quizás lo habían perdido. Manasés saben que mató a Isaías. Quizás había quitado la palabra de Dios, pero evidentemente ellos dijeron, wow, pero qué grandioso lo que encontramos. Encontramos el libro de la ley, la Biblia. Y lo encontraron ahí y lo llevaron a la casa del Señor. Y dice, encontramos el libro de la ley del Señor. Imagínense en esto. Qué asombro encontrar el libro del Señor en la casa del Señor. Saben que pueden encontrar muchas Biblias en lugares como iglesias, o muchos libros en lugares como iglesias, pero no la Biblia. A veces tienen otros libros. He ido a iglesias donde solamente proveen Biblia, pero solamente tienen el Nuevo Testamento. Y tiene algún lugar donde el pastor se levanta y habla por 1 hora y nunca abre la Biblia.
es fenomenal que puedes tener un país donde la mayoría de la gente se llama cristiano y básicamente la mayoría son bíblicamente sin conocimiento de la palabra. Hay gente que toman a veces las epístolas y no saben lo más básico de la palabra de Dios. Aquí está el pueblo de Dios y ellos habían descuidado la palabra de Dios. Pregunto si el Señor tiene una historia, un mensaje para ti, para mí en esta historia. Es verdad, podemos tener un santuario, podemos tener todos los ritos y las ceremonias y sin embargo perder el enfoque sobre el fundamento que es la palabra de Dios. La Biblia es el fundamento de toda nuestra vida porque habla de Jesucristo, del cielo. Todo lo que conocemos y sabemos viene de la Biblia. Así que este libro siempre nos va a ayudar a conocer y entender y crecer en los caminos del Señor. Esto tiene que ver no solamente en las congregaciones, sino en los individuos. La Biblia no es solamente un libro para leer una vez a la semana. Es un libro que debemos leer todos los días. Cada cristiano. Jesús dijo, es el pan de vida. Vamos a hablar de eso ya mismo. Así que encuentran el libro y vienen y se lo dicen al rey y le dicen sobre la renovación del templo y lo que encontraron. Y en el proceso le hablan a Josías y luego dice, Safán le dijo en el versículo 15, yo he hallado el libro de la ley del Señor, y dio Hilquías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto. Y le leyó el libro completo. Y mire lo que dice el 19. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Parte de la razón es porque en Deuteronomio, especialmente en el versículo 28, dice las bendiciones y las maldiciones. Y dice, el Señor dice, si te apartas de mi palabra, si te vas y adoras otros dioses, entonces tus enemigos te van a oprimir. Y todo lo que Moisés escribió ya había pasado en este punto. De hecho, lo único que pasaban era que serán llevados por naciones extranjeras. Y yo creo que ya eso había pasado con el reino del norte, ¿sí? Y estaba para pasar con el reino del sur ahora. Cuando el rey escucha esto, estaba muy agobiado. Dice, ¿cómo fue que no lo escuchamos? Mira lo que nos ha pasado. Hubo una gran muerte espiritual en el reino. Pero el rey inició ese gran reavivamiento en la Biblia. Y vemos cómo todo comenzó a cambiar cuando empezó a buscar de Dios y encontraron el libro del Señor. No solamente lo encontraron, se van a notar que lo leyeron. Voy a pasar por 7 puntos en este estudio. He estado pasando bien tratando de crear estos títulos. Número 1, la Biblia debe ser leída. Leer la Biblia te lleva al arrepentimiento. Leerlo te lleva a pedido. Leer la Biblia debe hacerse públicamente. La Biblia causa reformación. La Biblia causa restauración. Y la Biblia lleva a reavivamiento. Estos son los puntos que quiero resaltar de esta historia para que estén conscientes, para que sepan por dónde vamos. Dicen que lo mejor de un sermón es dile a la gente desde antes lo que le vas a decir y después di lo que le dijiste. Así que cuando el rey escucha esto, se humilla, se arrepiente, rasga sus vestidos. Y el rey le dijo a Hilquías y a los demás, y a Abdón, y a Asaías, y a Safán, versículo 21, andad, consulta al Señor por mí y por el remanente de Israel. Así que noten que lo primero que quiero resaltar es que la Biblia debe ser leída y eso debe llevar a reforma. En 2 Crónicas 34:18 dice que lo leyó. 1 Timoteo 4:13, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, y la exhortación y la enseñanza. Hay algo que pasa poderosamente cuando estudiamos la Biblia. Y alguien quizás va a enviar una pregunta que diga, yo te voy a recomendar que vayas por el curso de Amazing Facts. Es gratis en línea. Puedes hacerlo también manualmente también. Pero va a cambiar tu vida si lo haces. Estudia la palabra. Busca un grupo de estudios de la Biblia. Busquen cualquier doctrina o cualquier tópico. Esto es lo que hacemos en los seminarios de evangelismos. Vamos noche por noche, a veces de 22 a 30 noches,
hablando de las enseñanzas principales y fundamentales de la Biblia. Y esto transforma la vida de gente. He visto matrimonios transformados, he visto gente vencer la depresión y milagros con el simple estudio de la Biblia. Jesús dijo en Mateo 12:5, ¿no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaron el día de reposo y son sin culpa? Jesús le dijo a los líderes religiosos, ¿no has leído? ¿No has leído? Una vez más, Jesús le dijo, ¿no has leído? O está escrito, está escrito, está escrito. ¿Qué nos dice de Jesús? Que Él siempre estaba haciendo referencia a la Biblia y la importancia de la Biblia. Mateo 19:4, Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Así que nuevamente, no solamente quiere que lo leamos, sino que fue hasta el principio, hasta Moisés. Una vez alguien dijo, una Biblia que se está cayendo en pedazos, normalmente le pertenece a alguien que no se está cayendo en pedazos. Yo he tenido que cambiar muchas Biblias porque se dañan después de tanto uso y tanto viaje. Pero he visto a algunos de los hermanos donde las Biblias están todas viejas y escritas y tachadas. Yo tengo un amigo que leyó el Apocalipsis tanto y tanto que cada una de las páginas de Apocalipsis estaban deshechas. Una Biblia que está desgastada normalmente es una persona que está bien espiritualmente. Así que quieres leer la Biblia, es muy sencillo. Y esto llevó a un revivamiento, vamos a ver. Lo otro es que al leer la Biblia, llevó al arrepentimiento. Así que mientras está leyendo el rey esto, rasgó sus vestidos. ¿Y saben lo que pasó? Dice, luego que el rey oyó las palabras, rasgó, mas al rey de Judá has enviado a consultar al Señor, así le dirás. El Señor, el Dios de Israel, ha dicho, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras, no te endurezcas, humíllala, y tus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tu vestido, y lloraste en mi presencia, yo también he oído. Dice el Señor, y aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Dios le dijo, esos juicios no los voy a traer sobre ti. Yo te voy a dar paz a ti, voy a darte más tiempo a ti para tu reino, porque tú te arrepentiste y porque eres humilde. Yo puedo ahora mismo ir y hablar sobre el poder de la humildad. En toda la Biblia, aun cuando Osías, cuando Manasés se humilló, aunque había servido al diablo por casi 50 años, Dios lo perdonó y lo restauró cuando se humilló. El rey más perverso, Acab, que mató a un hombre inocente para agarrar su viña, cuando escuchó el juicio de Dios, dice, rasgó su vida, se vistió de cilicio y se humilló. Y Dios le dijo al profeta, mira cómo Acab se humilló. ¿Y por qué se humilló? Yo no voy a traer la calamidad sobre él en estos días. Dios mostró su misericordia porque se humilló. Cuando Nabucodonosor tuvo el sueño del árbol que se iba a ser cortado, y Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú eres ese árbol. Y Daniel le dijo, humíllate, apártate del pecado y haz justicia para que tú veas que Dios te va a extender paz. Lo mejor que podemos hacer como individuos y como país es ser humildes ante Dios y buscar su rostro y apartarnos de nuestros pecados. Y Él nos escuchará, va a perdonar nuestros pecados y sanará nuestra tierra y nuestro mundo. Es un gran momento para el reavivamiento y estoy esperando que no sea muy tarde aún hoy. Estamos tratando de involucrar a cuántas personas. Envíale un enlace, envíale un mensaje a tus amigos y amigas para que se unan. Queremos otro tipo de pandemia, pero la pandemia del Espíritu Santo regando estas verdades por todas partes viralmente. Así que leer la palabra llevó al arrepentimiento. Y después de eso, también lees en Crónicas, entonces estaban buscando del Señor. Segunda de Crónicas 34:21 dice, andad, consultad al Señor por el remanente de mí, y buscaron más al Señor, dice aquí, para que sea hallado. Cuando lees la Biblia va a llevarte a que quieras orar más. Lo mejor que aprendemos sobre la oración es en la Biblia. Así que leer la Biblia y orar van tomados de la mano.
En esta serie vamos a hablar de los asuntos más elementales, básicos de la vida cristiana, como orar, leer la Biblia, comparte tu fe. Si alguien se está apartando del Señor, te puedo garantizar que está siendo negligente en la oración, en el estudio de la palabra y no están haciendo nada para el Señor. Significa que no están compartiendo su evangelio, su fe de alguna manera. Si estás caminando por el santuario hacia el lugar santísimo, antes de llegar al lugar santísimo, tienes que pasar por el lugar santo. Y en el lugar santo habían 3 artículos: los panes, el candelero y el altar de incienso. Eso representan los 3 principios, las 3 llaves de arrebatamiento en la vida de cristiano. El pan era la palabra de Dios. El altar de incienso representa la oración. Eso lo ves en Apocalipsis. Y la luz, Jesús dice que todos vean tu luz, que seas testigo para Él. Esos son los 3 principios fundamentales de la vida cristiana. Si quieres un reavivamiento personal, entonces pasa tiempo en esas 3 cosas. Dile: Señor, todos los días voy a pasar esta cantidad de tiempo estudiando tu Biblia. Oh, Señor, a veces gente dice: Pastor Doc, no entiendo lo que dice la Biblia. Háganlo como quiera. Aún hay comida que no tiene sabor, pero cuando tienes hambre te lo comes, porque hay nutrientes que te van a mantener vivo. Así que es como un bebé. Cuando por primera vez está escuchando al bebé, quizás no entiende absolutamente nada de lo que está diciendo su papá y su mamá, pero aún así sigue escuchando y eventualmente empiezan a reconocer palabras y así es como aprenden a hablar. Al principio, cuando escuchaban, es increíble como algunos padres le hablan a su bebé, no sé cómo aprenden, pero a medida que más tiempo pasan escuchando, van a entender y aprenden el lenguaje. El lenguaje muy difícil es el lenguaje de China, el mandarín. Va en unas direcciones y hay tantas características y hay tantas letras. Es increíble cuando voy a China y hasta niños de 2 niños que hablan un lenguaje tan complejo. ¿Y es por qué? Porque escuchan a sus padres diciéndolo y lo aprenden. Sigue leyendo, no te preocupes, no te desanimes. La primera vez que leí la Biblia, yo viví en Nueva York. Apenas donde yo vivía hablaba muy poco inglés la gente, y mucho menos el inglés de King James. Pero poco a poco seguí leyendo y empecé a entenderlo. Y me gusta haber leído la versión de King James original porque es un inglés un poco antiguo, pero me gustó, aprendí. Así que cuando estás aprendiendo la Biblia, cuando están leyendo la Biblia están orando y están pidiendo discernimiento. O sea, después que la profeta le da el mensaje al rey, ellos deciden no quedarse con él, sino compartirlo. Ahora, ¿qué hacen? Empiezan a compartirlo públicamente. No solamente debes estar leyendo la Biblia tú solo, tu tiempo personal con Dios. Si tienes una familia, debes tener algún tipo de tiempo. Si tienes niños, hazlo simple, pero a medida que se vayan creciendo y expandiendo, entonces vas expandiendo y profundizando con ellos. Pero tienes que estudiar la Biblia con tu familia. Y luego, ¿qué hace? Públicamente también lo leemos en la iglesia. Y eso lleva a reforma. Segunda de Crónicas 34:30. Y subió el rey a la casa del Señor, con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, todos los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Todos necesitan salvación. Todos vinieron. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Usted piensa que Pastor Doc predica largo. Josías leyó el libro de Jeremías, de Deuteronomio completo. Son como 34 capítulos. Lo puedes leer en un día, fácil. Ellos están leyendo el libro completo de Deuteronomio a la gente en esta asamblea. Nehemías 8:8. Y leían en el libro, dice que unían los oídos, que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. ¿Saben qué? Esto tuvo una transformación. Cuando el rey leyó el libro al pueblo, igual que pasó con Nehemías y Esdras, luego les pidieron a ellos que hicieran algo sobre lo que leyeron. Y dijeron: ok, esto fue lo que Dios dijo. Y ahora el rey dijo: voy a hacer un pacto. Así, yo y mi casa serviremos al Señor.
Y el rey dijo, yo quiero que mi reino también sirva al Señor. Y todo el pueblo se levantó con el Señor, con el rey. A ver, no habían hecho ninguna reformación. Simplemente tomaron la decisión de querer volver a ser pueblo de Dios. Después de hacer la decisión, entonces empezaron a hacer cosas tangibles. Alguna gente no arranca bien y la gente dice, yo no sé si puedo ser cristiano porque tengo que cambiar esto y aquello y lo otro. No pienses así. Eso es lo que el diablo quiere, que te desanimes. Tú piensas que esto es lo correcto y decir, Señor, yo te voy a servir. Y hay poder en eso. Y una vez que tú digas, Señor, yo decido servirte, le entregaste tu voluntad y ahora a Él, con su poder divino, ahora con tu libertad, y te da el poder para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Así que la gente se mantuvieron firmes de parte del Rey y el Señor. Y esto tuvo una reforma. No es lo que dice 2 Reyes 23, 25. Y Josías sacó a los espiritistas y a los ídolos y a todas las abominaciones que se encontraban en Jerusalén, para que pudiera cumplir la palabra del Señor, que fueron escritos en la palabra, que Hilquías que había encontrado en la casa del Señor. Al encontrar el libro se arrepintieron, llegó a la oración, intercesión, pedirle al Señor que leyeran el libro públicamente, y ahora a la reformación práctica. Eso fue 2 de Reyes 23, 24 y 25. Es como, si van conmigo a 2 de Reyes 22 y empiezas a leer, no tengo tiempo para leerlo. 2 de Reyes, vayan al 23, por favor. 2 de Reyes 23, y nos dice que el rey, déjame ver dónde voy a empezar. En el versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilquías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Ahí fue donde tenían el becerro de oro, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que, estos eran que estaban adorando a otros dioses, para que quemasen incienso en los lugares altos. Dios dice en su palabra, no hagas imágenes ni ores a ellos. No vamos a seguir, dijeron ellos a eso. Y fue por Judá y todo Jerusalén, y asimismo los que quedaban incienso a Baal y al sol y a la luna y a los siglos de zodiaco. Eso es la astrología. Y todo el ejército, e hizo sacar la imagen de acero fuera de la casa del Señor. ¿Cómo es posible que hayan entrado imágenes dentro de la casa de Dios? Y fue a Jerusalén y lo quemaron en el Sidrón y lo convirtió en polvo para que no lo volvieran a agarrar y reutilizar. Dice que echó al polvo los sepulcros y también derribó los lugares de la prostitución idolátrica y todas las imágenes que estaban ahí también. Creo que no entremos en ese detalle porque es muy desagradable. Y sacó a todos los perversos y quemó los lugares altos y todos los altares y las puertas y todo lo que había. Estaban adorando a Milcón, a Moloc, a todos estos dioses paganos, y eso llevaba tiempo. Desde Salomón llevaba eso ahí. Ningún rey había traído un reavivamiento mejor que Osías. Dice que él, que amaba al Señor con todo su corazón, así que trajo reavivamiento. Cuando lean la Biblia, si quieres reavivamiento, por eso estamos haciendo esto, para tener un corazón nuevo. Si tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Nos acercamos a Él estudiando la Biblia, orando. Nos acercamos a Él a arrepentirnos del pecado, y algo muy práctico para acercarnos a Dios. Si tienes literatura en tu casa que tú sabes que deshonra a Dios, entonces haz que tu zafacón sea un altar y bota eso si no sirve. Si tienes programas de televisión que sabes que el Señor no aprueba, entonces deja de verlos. Si estás malgastando tu tiempo haciendo cosas que sabes que no honran a Dios, entonces apártate de eso. Si hay palabras en tu vocabulario que tú sabes que otro cristiano no quisiera escucharte, entonces deja de hablarlo. Y puedo hacer una larga lista. Si estás bebiendo alcohol, si estás fumando,
si estás usando drogas, fumando cigarrillos, todas estas cosas que se catalogan como cosas mundanas, tú dile, Señor, Señor, confieso, reconozco que esto es pecado y necesito ayuda y por tu gracias yo quiero que tú me ayudes a vencer esto. Una vez tú digas eso, el poder de Dios te va a ayudar a empezar a hacer esos cambios. Hay gente que dice, oh Señor, oh Doug, hay gente que nunca va a cambiar. No es posible cambiar, pero gente, yo tengo testimonio de cuánto Dios ha cambiado mi vida. No tengo mucha paciencia cuando la gente me dice que Dios no puede cambiar. Familia, todo lo puedo en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esto es lo que hace la reforma y arrebatamiento. Oseas no solamente dice que voy a orar y se arrepiente, después tomó una decisión decisiva. Tomó una decisión para el cambio. Y no solamente hubo reforma, también hubo una restauración. Continuó leyendo el libro y él sabe que encontraba que en el libro hablaba de la Pascua. Y él dice, nosotros no estamos guardando esa fiesta. Así que en Segunda de Reyes 23, 21, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua del Señor vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecho tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. ¿Saben? Cuando leo en Isaías, una de las maneras en que el arrebatamiento se manifiesta en los tiempos finales es que dice que el pueblo de Dios serán llamados los restauradores de los caminos, los restauradores de los muros. En el cristianismo, lamentablemente muchos siguieron el camino de Babilonia y algo tan básico como los 10 mandamientos, donde dice no adorar ídolos, empezaron a adorar ídolos. Otro mandamiento dice, acuérdate del sábado, el día del Señor. Hay gente que ni guarda ningún día y mucho menos el sábado. Vamos a ver un movimiento en el tiempo final donde la gente va a poner al lado la idolatría, el adulterio. Van a poner al lado y van a empezar a guardar el sábado. Va a haber una restauración de principios bíblicos. ¿Sabe que cuando yo leía la Biblia, las cosas empezaron a cambiar? Fue Dwight Moody que dijo, la Biblia te va a alejar del pecado o el pecado te va a alejar de la Biblia. Hay gente que dice que no quieren leer la Biblia porque cuando lo leen les muestra el pecado y dicen no lo quiero leer porque no quieren ver su pecado. Hay una historia de un hombre que estaba en China y él ordenó un telescopio de Alemania. Era un telescopio muy poderoso. Y él estaba muy emocionado cuando le llegó. Lo primero que hizo es que quería ver algo pequeño, así que agarró un grano de arroz que no estaba muy lejos y lo puso en el espejo, en el microscopio, perdón. Y cuando miró el microscopio, vio que habían pajaritos en el grano de arroz. Y el arroz era su plato favorito. Así que puso el microscopio en la caja y lo mandó de regreso. Y él dijo, yo nunca voy a dejar mi arroz, así que voy a dejar el microscopios. El problema no era el microscopio, solamente estaba revelando cuál era el problema. Alguna gente tiene tanto miedo de leer la Biblia porque van a ver su pecado. Así que la Biblia trae restauración. Y el punto número 7, leer la Biblia trae reavivamiento. Lo pueden ver en Segunda de Reyes 23, 25. Y a resultado de esto, el pueblo regresó al Dios. Tuvieron años de paz por esto. Y dice aquí, y no hubo un rey como otro en Osías, que volvió al Señor con todo su corazón, con toda tu alma, con toda su fuerza, y regresando a todas las leyes de Moisés, ni había otro rey como él o después de él, antes de él o después de él. Imagínate eso, que ni aún el rey David era tan devoto como Osías, no Salomón. El único otro que puede compararse a él es Jesús. ¿Saben? Jesús es como Osías. Osías entró y limpió la casa de Dios. Leen en la Biblia cuando Jesús entró al templo y sacó a todos los vendedores y todo lo que estaba profanando el santuario. Y Jesús dijo, han convertido mi santuario en una casa de ladrones y esto es casa de oración. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. ¿Ven? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tu cuerpo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia y nos arrepentimos,
invitamos a Jesús en nuestro corazón, oramos y pedimos. Y Él entra, Él empieza a hacer una reformación, empieza a sacar todo lo inmundo en nuestra vida. El Espíritu Santo empieza a convencerte y empiezas a ver que hay un nuevo viento, como una lluvia refrescante en tu vida. Y sientes eso nuevo en tu vida. Y vas a sentir esa lucha. Si eres un cristiano nuevo y dice, Señor, yo oro por mi pecado. Y sabes que a medida que te vayas acercando más a Dios, cada paso que das, vas a ver más luz y te vas a dar cuenta más y más de tu pecado. Entonces, ¿qué haces? Te limpias y camina un poquito más. Sigues limpiando. No te desanimes si la luz te está revelando las cosas, si no ese es el camino correcto. La otra alternativa es regresar a la oscuridad y perderte. Amigos, camina en la luz. Jesús dijo, camina en la luz mientras lo tiene, porque viene el día cuando la noche vendrá y cuando ya no habrá luz. Así que sigue caminando hacia la luz. Solo quería decir algunos puntos sobre la Biblia en estos momentos finales. Número 1, alguien dijo, la Biblia es las instrucciones básicas antes de irnos de la tierra. Ahí dice en inglés BIBLE. George Mueller dijo, el vigor de nuestra vida espiritual estará en proporción exacta con el lugar que tú tienes, que la Biblia tiene en tu mente y en tu corazón. Así que cualquier experiencia que tienes en tu vida como cristiano irá a proporción del valor que tú le pongas a la Biblia. La Biblia nos dice que la Biblia es una luz. Ven algunos puntos aquí y noten todo lo que yo digo. Nos está hablando de Jesús también. La Biblia es como una luz, Jesús es como una luz. Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mis caminos. Siempre me asombro. Pueden preguntarle a mi esposa. Yo siempre estoy leyendo libros sobre historia, exploradores, pero me encantan los exploradores. Tenía uno sobre el capitán Cook, increíble navegador. Y allá no había GPS en aquel tiempo. Él fue por todo el mundo, muchas veces, por el Pacífico y todas partes. Y él buscaba y encontraba cosas increíbles en partes. Y era porque él veía también, estudiaba las estrellas y mirando la luna y las estrellas, él sabía exactamente dónde estaba. En otras palabras, él dejaba que la luz lo dirigía. Si había nubes, se le hacía muy difícil. Pero si las nubes se esparcían, él podía mirar la luz, sabía dónde estaba exactamente. Es increíble. La Biblia también nos dice dónde estamos ahora mismo en la historia. Jesús dijo, tú puedes mirar las señales mirando a los tiempos. Lo mismo ocurre ahora. Puedes mirar los tiempos para saber dónde estamos. Proverbios 6:23. El mandamiento es la lámpara y la luz es lámpara. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. No hay luz en ellos. Queremos medir todo con la palabra de Dios. Si quieres saber que algo es verdad, ponle la luz de la palabra en cualquier tema y vas a saber muy rápido lo que. La Biblia es como el pan. No solamente la Biblia se compara a la Biblia a la pan, sino Jesús también. Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que procede de la palabra de Dios. Job dijo, del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Job 23:12. Y Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. Hay algunas personas que, la mayoría de la gente no dejan de comer comida porque se dan cuenta que se debilitan físicamente, problemas de salud. Si descuidas el estudio de la Biblia, vas a tener también tal desnutrido espiritualmente. Tienes que comerlo regularmente. Noten que Jesús no comparó la Biblia. Él no dijo, yo tengo un bizcochito de la vida. Él no dijo, yo tengo la pizza de la vida. Él dijo, yo soy el pan de vida. Era algo básico. Todas las comidas en el mundo. En México tienen tortillas. Tienen pan en Italia, en Francia, en Europa. Mucho pan allá. No importa dónde vas. Si vas a India, los yupatis,
pero el pan es lo más básico, hasta en la comida, en la mesa de los pobres. Y Jesús lo que nos está diciendo, yo soy el alimento más básico que todos necesitan. Así que Él es el pan de vida. Antes de terminar, debo contarles que hay diferentes tipos de comida. Pedro habla como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Los bebés toman la leche porque eso es lo que necesitan, pero mientras crecen necesitan más. Noten, 1 Corintios 3, 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Así que en lo que Pablo está diciendo, lo dice varias veces. Miren lo que dice Hebreos 5, 12, 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Así se le llama la palabra. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y de todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchos no leen su Biblia, no lo comparten. ¿Saben cómo fue que me fortalezco en mi propio estudio? Es compartiendo la palabra. Pero muchos que dicen ser cristianos son cristianos bebés. Ahora, no me malentiendan, los bebés son adorables. ¿Han visto a los bebés cuando le dan batata y ellos vienen y lo agarran y se lo meten en la nariz, en la oreja, y nosotros les sacamos video y le enviamos a todos nuestros amigos y todo el mundo, ¡ay, qué lindo! Pero si tienen 25 años y hacen eso, no estamos celebrándolo. Ya eso es patético. Y así es para Dios y los ángeles. Cuando alguien dice, hace 25 años acepté al Señor, pero no sé nada de la Biblia. Debemos estar memorizando la Biblia. Si alguien te quitara la Biblia, ¿tú te vas a acordar suficiente? ¿Tienes suficiente la palabra en tu mente y en tu corazón para que puedas resistir la tentación? Cada vez que Jesús fue tentado, Él dijo, está escrito, está escrito, está escrito. Él peleó con el diablo con eso, que quizás es una buena mención para decir que la Biblia es como una roca. Mateo 7:24. ¿Cómo fue que David mató a Goliat? Con la piedra. Dice, cualquiera pues oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto es una roca inmensa. Jesús es la roca de todas las edades. Tenemos que edificar sobre el fundamento de la palabra. Hay que ir profundo en la palabra. Daniel 2 es la roca que destruye esa imagen pagana, esa imagen del rey. Los 10 mandamientos están escritos sobre piedra. No solamente es la Biblia como una roca, no cambia. Puedes establecer tu casa, una nación, el mundo, pero también enseña que Jesús es la roca. La Biblia dice, la Biblia es como una espada, es una espada para atacar al enemigo. Lo pueden leer en Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es la espada que usamos para pelear con el enemigo. Pero Jesús, también su palabra, noten Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. En el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios nos da su palabra para ayudarnos en contra del enemigo. Jesús usó la palabra para pelear con el diablo. Está escrito, está escrito, está escrito. No es solamente un instrumento de ofensiva, sino también defensiva en contra del diablo. Me acuerdo una historia fascinante, la historia sobre este señor llamado Sam Houston, un famoso de Texas. En la guerra civil en Silo, hubo una bala, le pegó en la espalda y todos pensaban que estaba muerto, pero se sintió bien y se levantó y salió corriendo, se escondió detrás de un árbol y luego sacó de su mochila y tenía una Biblia pequeña, ahí está la imagen. La Biblia se había quedado pillado en la Biblia. Esa es la Biblia. Esa imagen que están viendo, esa es la Biblia de Sam Houston.
y cruzó el Nuevo Testamento, la Biblia, pero paró en el Salmo 70.5, 70.5, que dice: oh Señor, libérame, Señor. Oh Señor, ayúdame. ¿Saben qué? Queremos que Dios nos ayude, que nos libere. Y la mejor manera de reavivamiento y reforma que podemos conseguir es cuando pasamos tiempo en la palabra. Jesús es la palabra. La palabra fue hecha carne para entrar con nosotros. Si tú supieras que Jesús está contigo y tú lo ignoras, entonces, ¿qué dice de cuánto amor le tenemos? Es una carta de amor que Dios nos envió. Amigos, esperemos que durante este reavivamiento tomes decisiones tangibles, concretas, en la oración, ya hablamos sobre eso, y hoy en la palabra también. Queremos que nos sigan acompañando para mañana a las 7 nuevamente, pero quiero orar antes de irnos. Padre Santo, te damos gracias y pedimos que la importancia de tu palabra se siembre en nuestro corazón, que podamos apreciar este mensaje santo de nuestro Salvador y ayúdanos a vivir de acuerdo a cada palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.